Haré una cosa que no es común que hago, pero es lo que haré esta mañana. No les he acostumbrado a ver bosquejos homiléticos, pero hoy, como cosa extraña, tengo un bosquejo homilético. Es una de las ciencias y artes que aprendemos y muy poco lo practico, pero es una de las cosas que nos enseña para comunicar bosquejos homiléticos. Así que tengo el libro de Efesios y todo lo que enseña ese libro se lo voy a resumir en esta frase: Dios es la base. Dios es la base de la responsabilidad de la iglesia. Ese es el tema del libro. Cuando uno estudia el libro de Efesios, tiene que llevar en mente esta idea que Dios establece el fundamento. Él nos equipa para las cosas que Él quiere que hagamos. Él no nos asigna responsabilidad sin prepararnos. Es decir, Dios es justo en esto, es honesto con nosotros y Él nos prepara antes de encomendarnos cualquier responsabilidad. Y ese es el tema de Efesios. Y esa es la idea central general que quiero que aprendan en esta mañana. Y lo dividí en dos puntos principales. El primer punto es que Dios establece la base de la iglesia y incluye el capítulo 1, 2 y 3. Dios establece el fundamento o base de la iglesia y eso lo encuentran en los primeros 3 capítulos. Y lo establece de 3 maneras. Primera manera, lo establece hablando. Es decir, Dios dice lo que quiere que hagamos. Segunda manera, lo establece haciendo. Dios no solamente habla, Él actúa. Todos estos días, lo que están viendo, lo que está aconteciendo, es parte de la preparación de Dios para nosotros, para lo que va a acontecer mañana. Entonces Dios hoy nos prepara. Entonces Dios no solamente habla, Dios hace. Y la tercera idea es que Dios nos mantiene motivándonos. Dios nos motiva. Y esas son las 3 ideas básicas del capítulo 1, 2 y 3. Otra vez las repasamos. Las 3 cosas que Dios hace para prepararnos es: número 1, nos habla a través de su palabra. Toda la Biblia no es más que la preparación que Dios hace de nosotros para luego asignarnos las responsabilidades que quiere. La segunda idea: Dios nos hace su obra o nos hace responsable por sus actos, sus hechos. Dios no solamente habla, Él está haciendo hoy. Él está haciendo hoy. Está haciendo muchísimas cosas hoy. Y eso es parte de nuestra preparación rutinaria. Y la tercera idea: Dios nos motiva. Si tienen esas 3 ideas, yo le voy a dar detalles ahora. Capítulo 1, versículo 1 al 10, está el concepto que Dios nos prepara hablando. Capítulo 1, versículo 1 al 10, Dios nos prepara hablando. Y hay 2 ideas en ese párrafo. Versículo 1 y 2, lo primero que Dios hace es saludarnos. Versículo 1 y 2, Dios nos manda el saludo. Versículo 3 al 10, Él nos bendice. Y esos son los dos conceptos básicos para justificar que Dios nos prepara mediante su palabra, hablando. Y ahora del capítulo 1, versículo 11 hasta el 2:22, están los hechos de Dios, los actos que Dios hace para prepararnos. Capítulo 1, versículo 11 al 14, nos da una herencia. ¿Cómo nos prepara Dios? Nos da una herencia, nos da algo para administrar.
Todos nosotros tenemos hoy, en este día, cosas para administrar. Eso es lo que ha hecho Dios para prepararnos. Ahí mismo, capítulo 1, versículo 15 al 23, Dios nos provee de su sabiduría. Ese es otro acto de Dios sobre la iglesia. Dios le provee la sabiduría para que administre esta herencia que nos ha dado. Tercera idea, capítulo 2, versículo 1 al 10. Dios nos otorga la vida. Tenemos que estar vivos para administrar lo que Dios nos ha dado y tenemos que estar vivos para darnos la sabiduría que Él quiere que tengamos. Y cuarta idea, está en el capítulo 2, versículo 11 al 22. Dios nos ha reconciliado. Entonces, Dios nos prepara haciéndonos amigos de Él. ¿Por qué? Porque es incómodo preparar a una persona que es enemiga. Entonces, ¿qué hace? Nos reconcilia para prepararnos, para luego asignarnos responsabilidades. Paso al punto número 3 de la motivación, que está en el capítulo 3. Y hay 4 ideas ahí. ¿Cómo nos motiva Dios? Capítulo 3, versículo 1 al 6. Nos entrega la administración de la gracia. ¿Cómo nos motiva Dios? Nos asigna una administración, es decir, la administración de la gracia. Todos nosotros estamos idóneos, equipados, preparados. Y Dios nos entrega esta administración. Nos da una especie de oficio para animarnos en este. Y ya somos idóneos para administrar la gracia. En el capítulo 3, versículos 7 al 13, entrega un liderazgo a la iglesia para motivarlo. ¿Qué es la tarea del liderazgo en la iglesia? Motivar, animar a la iglesia. Y Dios lo ha provisto en el versículo 7 al 13. Tercera idea, el 14 al 19, en el mismo capítulo 3, nos da el conocimiento necesario, básico, para la relación con Él. Y última idea, nos da más de lo que pedimos en el versículo 20 al 21. Con estas 4 ideas, Dios nos motiva, nos entrega cosas para ministrar, nos da un liderazgo, nos da el conocimiento y nos da más de lo que pedimos. Como responsabilidad, ahora voy a enfocarme del capítulo 4 hasta el 6. Las responsabilidades ahora. Ya estamos con esta base. Ahora Dios dice, listo, ya tienen esto, ahora voy a darle responsabilidades. Y la dividí por capítulos. Entonces en el capítulo 4 está la responsabilidad por medio de asignarnos nueva vida. ¿Qué es la responsabilidad acá? Él nos muestra la nueva vida. Capítulo 4, versículo 1 al 32. ¿Qué hizo Dios para hacerme responsable? Ahora me dice, esta es la nueva vida en la que vas a andar. Ese es el capítulo 4. En el capítulo 5, versículo 1 al 33, Él me muestra cómo es la vida de Él, es decir, de Dios. En el 4, Él me dice, esta es la nueva vida que quiero. En el 5, me dice, este es como vive Dios. Y en el 6, me asigna responsabilidades específicas en su palabra. Entonces, 3 ideas. 4, me dice, bueno, ya no puedes andar con tu vida vieja, vas a andar en vida nueva. En el 5, me dice, esto es como Dios vive, para que nosotros vivamos como Él. Y en el 6, nos da mandatos específicos para cumplir. Entonces paso al capítulo 4 y las 3 ideas básicas que están en el capítulo 4 de la vida nueva para practicar entre nosotros. Estas son nuestras responsabilidades. Número 1, del versículo 1 al 16. Para la experiencia, la práctica de nosotros, debemos andar en unidad. Eso es lo nuevo.
antes de ser creyentes, esa no era nuestra vida. Es vida de disensión, de pelea, de divisiones, de todo este tipo de cosas que no une. Pero al llegar a la iglesia, al ser convertido, la responsabilidad de nosotros es practicar la unidad. Eso es lo nuevo. Entonces, todos los creyentes deben practicar la unidad. La segunda idea, del versículo 17 al 24, es la renovación. Todas las enseñanzas bíblicas tienen este objetivo, tienen este propósito de agregar información nueva para afectar nuestra conducta. Entonces, la idea de Dios de ahora y para siempre es que me da datos nuevos para afectar mi conducta. El plan de Dios es cambiarnos. ¿Cómo lo hace? Lo hace por medio de la renovación. Ese es el concepto básico. Y una tercera idea, del versículo 25 al 32. Lo que Dios está buscando es un cambio de conducta continuo. ¿Qué quiere Dios conmigo hoy, con usted como creyente? Cambiarle su conducta. Y eso es lo que va a hacer Dios quizá eternamente. Va a darnos información para afectar nuestro comportamiento en relación a Él. Cuando pensamos que ya somos maduros, aún hay muchas cosas que no entendemos y no conocemos y debemos aprender. Entonces esa es la idea básica del capítulo 4. En el capítulo 5, ¿qué nos muestra Dios de su vida? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios para lograr estas cosas que quiere en nosotros? Versículo 1 y 2, nos ama. ¿Qué nos muestra Dios en el versículo 1 y 2? Nos muestra su experiencia amando. Esa es la responsabilidad de nosotros, imitar a Dios en este sentido, amar como Él ama. Versículo 3 al 14, nos ilumina. Abrimos la Biblia y comenzamos a entender algunas cosas de la Biblia. Entonces Él nos ilumina, Él nos ayuda a entender la Biblia, para que pensemos como Él. Para eso la iluminación. Versículo 15 al 21 nos hace entender, nos hace entrar en relación con su palabra. ¿Qué quiere Dios? Que entendamos cómo piensa Él. Por eso la Biblia. Y cuarta idea, del versículo 22 al 33, que vivamos como familia, como Él vive como familia. Recuerda, Él es Padre y Él tiene un hijo y existe una relación entre ellos unificada. Y lo que está buscando en la iglesia es que nosotros practiquemos como Él. Que tengamos esa familiaridad que Él tiene con el Hijo, igual entre nosotros. Y esa es la experiencia que está buscando, que tengamos este sentir familiar, como Él tiene el sentir familiar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en el capítulo 6, versículo 1 al 24, hay 5 cosas que quiere que practiquemos. Versículo 1 al 4, obediencia. Hay 5 cosas que quiere que practiquemos. Versículo 1 al 4, obediencia a Dios, su palabra y a las autoridades por seguro. Versículo 5 al 9, que seamos útiles, que prestemos un servicio. Todos nosotros debiéramos estar ocupados en algún servicio a Dios. Les hago un breve comentario acá. Si usted es creyente, haga lo siguiente: determine, no frente a la congregación, no frente a mí, sino frente a Dios. Usted tome la decisión y dígale a Dios: voy a servirte en esto. Y cúmplale su palabra. Escoja el área en la que usted decide prestarle el servicio a Él y hasta el día que muera, cúmplale. Me gusta ilustrar quizá con la cosa más amable de las cosas que en algún momento yo
hice compromiso con Dios. Y le he contado aquí alguna vez, más de una vez. Y porque me resulta amable contar de eso. Pero a los 2, 3 meses de estar en la iglesia, una cosa que para mí me costaba, y en la época eran coros, entonces no están escritos, no tienen partitura ni nada de esto, sino que uno los aprendía de memoria. Entonces había mucho coro ahí en la iglesia. Y cantar eso, que yo nunca había oído coros, jamás había oído coros, yo había oído otra clase de música, pero coros jamás. Y con esa clase de melodías tampoco, no estaba acostumbrado a eso. Y en la época cuando uno llegaba a la iglesia, lo que le hacían es que después de un tiempito, 1 mes, 2 meses, lo pasaban a dirigir un coro. Eso daba un pánico. El solo hecho de pararse enfrente, y además yo no lo sabía. Así que para mí resultó muy complicado cantar coros sin instrumento. Y luego yo encontré otras personas ahí desanimadas porque no tienen instrumento. Y cuando eso yo recuerdo, te propuse a alguna persona y le dije, mira, yo estoy disponible a aprender a tocar un instrumento para que acompañemos el culto. Y si recuerdo bien, yo hice una oración, hice un compromiso y le dije a Dios, si me enseñas a tocar guitarra, te toco en todos los cultos, donde vaya. Por rato. Yo no tengo ganas ya de tocar instrumento. Por rato tengo ese desánimo, desaliento y desmotivación. Y otra vez me acuerdo. Y yo le dije a Dios, esto es lo que voy a servirte. Yo no sabía que iba a comunicar Biblia, ni otras cosas, yo no sabía nada de eso. Pero ese fue mi primer negocio que yo hice con Dios y le dije, voy a servirte en esto. Así que estoy sugiriéndole que de alguna manera ustedes hagan este negocio con Dios y luego no usen la circunstancia para decir me retiro por esto y esto. No, cúmplanle hasta el día que se mueren, cumplan. No digo cuál servicio deben hacer, es cuestión personal. Versículo 10 al 20. Dios nos enseña cómo vestir, no solamente en el sentido espiritual, sino en el sentido físico. Esas son mis responsabilidades. Y yo tengo que vestirme no solamente espiritualmente, sino físicamente y en ambos contextos. Acá está en el contexto espiritual, pero hay otros contextos bíblicos donde hay forma de vestir. Entonces Dios me asigna esta responsabilidad de vestirme para Él. Versículo 21 y 22. Delegar. En algún momento lo que usted está haciendo no tendrá fuerza para hacerlo y buscará un sustituto, un reemplazo. Los que trabajan con el Estado o cualquier empresa saben que después de algunos años viene esta cosa que se llama jubilación y habrá un sustituto para usted. En la iglesia va a pasar exactamente lo mismo. En algún momento alguien va a reemplazarle. Vaya entrenando a alguien de lo que usted hace para que tenga un sustituto. Aprenda a delegar. Y la última idea, versículo 23 al 24. Salude. Salude. Haga terapia. Haga terapia. La razón por la que está en un grupo pequeño es para entrenarlo a saludar. Salude. ¿Por qué? Porque esta es la forma básica de comenzar a recibir a una persona sin distingo de. Entonces, salude. Es muy sencillo y mientras no hace eso, usted no dará el siguiente paso. No profundizará sus relaciones interpersonales. Bien, entonces, si no aprendió nada de esto, quiero que guarde la idea central. Dios siempre nos prepara antes de asignarnos cualquier responsabilidad. Y lo que le está aconteciendo hoy, no sé qué es, lo que le está pasando a usted hoy,
por seguro es preparación para lo que viene mañana. Quede con esta idea.